llamarle a este mensaje, hay que sacar a pasear el Evangelio. Hay que sacar a pasear el Evangelio. Cuando uno compra un auto nuevo, ¿qué hace? Lo saca a pasear. ¿Para qué? Para probarlo, para ver cómo se siente, para probar su velocidad. Hay que probarlo en carretera, hay que probarlo en subida, en mal terreno, a ver si es tan bueno como nos decía el vendedor que era, ¿no? Si usted lo saca a pasear y el primer día que compra un auto nuevo se daña, óigame, pero si eso es el primer día, imagínese, ¿verdad? Hay personas que cuando compran una mascota, un perro, por ejemplo, y más si este es grande, impresionante, ¿qué hacen? Lo sacan a pasear para mostrar cuán hermoso e imponente es su animal. Imagínese que usted compre un gran danés o un mastín, de esos que son así literalmente, que usted lo saca a pasear y un chihuahua realengo sale por ahí y destroza a su perro y lo hace huir. Usted dice, óyeme, pero ¿qué compré yo? ¿Verdad? Entonces, quizás a veces cuando alguien compra ropa nueva, ¿qué hace? Hay que estrenar, ¿verdad? La sacan a pasear, porque cuando tú tienes algo valioso o hermoso que te ha costado mucho, tú lo sacas a probar o a mostrar cuán bueno realmente es. Pues el Evangelio también hay que sacarlo a pasear, hay que sacarlo a probar, hay que sacarlo a la calle a ver si funciona. Aquí vemos a Pedro y a Juan sacando a pasear el Evangelio a la calle a ver si les funciona en la vida normal frente a circunstancias y necesidades que se le presentaron. Pedro y Juan salieron a la calle en su vida normal y Dios le puso ciertas circunstancias. Felizmente ellos llevaban el Evangelio presto en todo su poder junto con ellos. Este funcionó e hizo grandes cosas. Y lo que vemos en este capítulo es cómo ocurren las conversiones y los milagros en la iglesia, normal y cotidianamente. Ahora, quiero decir algo, parar por un momento. Acabas de leer todo un capítulo de la Biblia. ¿Estás esperando qué yo voy a decir? A ver si me explico bien, cuán bien lo voy a explicar, enseñar, exponer, si te va a gustar, con qué estilo lo voy a hacer, etcétera. Pero quiero decirte que eso no es suficiente. Para que la palabra de Dios cumpla su propósito y actúe en nosotros según la misma palabra, pregunto, ¿qué corazón debemos de tener? Porque la Biblia dice qué cualidades tiene la palabra de Dios, pero la Biblia también dice qué corazón debemos de tener para que la palabra de Dios obre. Así que la palabra de Dios pone una parte, el predicador pone la mitad, pero la mitad no es suficiente para tener algo. Tú pones la otra mitad. Y la mitad que tú tienes que poner, por supuesto que no son solo tus oídos. Claro, hay que escuchar en primer lugar por aquí. Si el volumen está bajo, se oye mal, avísanos, por favor. O si quieres, siéntate aquí al frente, que aquí sí me vas a escuchar bien clarito y como sea. Pero los oídos, la facultad auditiva, no es suficiente para que la palabra de Dios obre y cumpla su propósito. Dice la misma palabra en Hechos 16,
Pablo y Silas predicaban y predicaban y predicaban, pero hubo una mujer llamada Lidia, creo que fue. Dice, a quien Dios preparó su corazón para que escuchara la palabra. Tú eres el que ahora mismo tienes que estar orando, pidiendo, Señor, dame un corazón, no para estar aquí, no para cumplir con el culto, no para no dormírmele al pastor, sino dame un corazón para que tu palabra me haga efecto. Es un asunto tuyo, no mío. Es un deseo tuyo, una necesidad tuya, una oración tuya con Dios. ¿Se lo estás pidiendo? ¿Se lo has pedido? Dile ahora mismo, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. Dile ahora mismo, ilumina tu palabra a mi corazón. Aviva mi corazón con tu palabra. Ablanda mi corazón para tu palabra. Inclíname a ti. Si no, esta no va a hacer efecto por bonito que suene. Bien. Acabamos de leer un largo versículo. Es difícil saber qué nos quiere decir un texto tan largo. Voy a resumirles, voy a hacerles leer mucho y varias veces, ¿ok? Tengo el deber de que ustedes descubran qué quiere decir este texto. Creo que les dije la vez pasada, que la semana pasada estuve en un taller de predicación que me enseñó mucho. Esto no es fácil descubrir lo que Dios nos quiere decir. Este mensaje me ha tomado prepararlo, sin mentir ante Dios y sin exagerar, mucho más de 20 horas, de 25 a 30 horas. Hay que leerlo, releerlo, orar y leerlo unas 10 veces. Los pastores, quiero que sepan esto, para predicar después de leerlo no sé cuántas veces, entonces le hacen lo que le llaman la exégesis. Eso no es una enfermedad intestinal. Exégesis o hermenéutica es cómo interpretar correctamente un texto de la Biblia. Si es poesía, si es profecía, si es narrativa, una historia, si es doctrinal, no es lo mismo los salmos que el Apocalipsis, que las epístolas, etc. Eso quiere decir que los pastores hacen un análisis gramatical, histórico, literario, contextual, teológico del pasaje. Y ahí se les van unas 10 horas más fácilmente. Después de eso, es que entonces sacan la doctrina, la enseñanza o la teología que hay en ese pasaje, y después de eso sacan qué aplicaciones tiene para nuestras vidas hoy. Y después de eso organizan todo el material, cortan, pican, preparan, dan forma, lo pulen, lo revisan, buscan la introducción, buscan la conclusión y todo eso. O sea que son muchas horas para que Dios nos hable. Para que Dios nos hable. Vayamos al texto. Primero quiero decirles lo que yo entiendo este capítulo enseña. Porque es a partir de ahí que sabremos lo que Dios nos quiere hablar. Yo no puedo decirles que Dios le quiere hablar lo que a mí se me ocurre, lo que yo siento por ahí adentro, lo que escuché por ahí, sino lo que el texto dice. En este texto vemos que Jesús es el Mesías, resucitado y glorificado por Dios.
Y esto se hace evidente por la manifestación de poder sobrenatural que hay en su nombre. Es por eso que los judíos, y dicho sea de paso también todos nosotros, deben arrepentirse y convertirse a Él para que así se cumpla la bendición prometida por Dios para ellos desde Abraham. No busque más, eso es lo que dice este capítulo. ¿Ok? Ahora, a partir de ahí veremos qué nos quiere decir Dios para nosotros. Pero hoy vamos a ir lento. Tenemos como 4 puntos o 5 en este capítulo. Hoy llegaremos máximo a 2 o 3. Miren bien aquí, queridos hermanos. Volvamos a repasar lo que el libro de los Hechos enseña o enfatiza. ¿Ok? En los primeros 8 capítulos, este libro está dividido en 3. ¿Ok? En los primeros 8 capítulos hay un escenario que es la historia de la obra de Dios en la iglesia de Jerusalén. Los primeros 7 capítulos solo existía una iglesia, la de Jerusalén. En los capítulos ya 9, 10 hay una transición y lo que se ve es la historia de la obra de Dios en Samaria. Y a partir del capítulo 10 en lo adelante, el escenario da un giro y todo lo que se ve de ahí hasta el capítulo 28 es la obra de Dios en los gentiles hasta lo último de la tierra. Eso es Hechos, Jerusalén con Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Ok? Ahora bien, miren lo que sucede en una sola iglesia local en Jerusalén en los primeros 8 versículos. Quiero que lean conmigo lo más rápido posible cómo está dividida la historia de la obra de Dios en la iglesia en Jerusalén. Pasaje leído por nosotros muchas veces, Hechos 2, 42. ¿Se acuerdan? Lo ve ahí. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Sobrevino todo temor a las personas y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Por favor, ahora pase al capítulo 4, que es el final del segundo bloque. Capítulo 4, versículo 32. Dice, y la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia había sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Capítulo 5 ahora, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, etc. ¿No les parece que está diciendo casi lo mismo? ¿Sí o no?
¿Verdad que sí? Los 3 pasajes que hemos leído. Leamos 2 o 3 más. Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 8, versículo 4, dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra por todas partes. En todos estos pasajes se ve a modo de corolario, conclusión, final feliz, a una iglesia vibrante, funcional, creciente e impactante. Después de haber sucedido algo. En el primer bloque vemos el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 2, y por consiguiente, una oportunidad para predicar. En el segundo bloque, que es el final del capítulo 4, la historia es la sanación de un cojo, otra manifestación de poder y otra oportunidad para predicar. En el tercer bloque, capítulo 5, vemos una situación de pecado y juicio en la iglesia, otra oportunidad para predicar. Perdón, antes de eso, en el capítulo 4, hay una situación de encarcelamiento y oposición, otra oportunidad para predicar. En el capítulo 5, pecado y juicio, una oportunidad para la iglesia limpiarse y para predicar. Más allá, de nuevo al final del capítulo 5, donde leímos cuál fue el acontecimiento, cuál fue la crisis, cuál fue la situación, persecución, maltrato y cárcel, otra oportunidad para predicar. Capítulo 6, ¿cuál fue la situación o la crisis? Necesidad de organización y liderazgo en la iglesia. ¿Y cómo concluimos? Más oportunidades para predicar. Y en el capítulo 7, con la situación de Esteban, que termina en el capítulo 8, ¿cuál fue la situación? Martirio, despojo, a todos los creyentes tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, persecución, más oportunidad para predicar. Eso es todo. ¿Cuál es el mensaje que nos deja todas estas secciones de la historia de la iglesia de Jerusalén? Bueno, que la venida del Espíritu Santo como un cumplimiento histórico, profético, crucial para empezar la era de la iglesia, trajo el poder necesario a la iglesia para que la predicación del Evangelio tenga efectividad, a fin de que el Cristo resucitado sea manifestado y sea recibido. Esto trajo, esa manifestación y esta predicación, trajo a la existencia una iglesia vibrante, funcional, creciente, impactante, pero ese propósito, ese poder, esa predicación, esos resultados que el Evangelio trae, no debían terminarse ahí, con la prosperidad de la iglesia. Tenía que seguir sucediendo una y otra vez más,
Y tenían que seguir trayendo más testimonios, más conversiones, más manifestaciones de poder del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, aquí en el capítulo 3, Dios les da otra oportunidad para que la obra se siga haciendo al Él manifestar su poder sanando un cojo. Esto volvió a traer más predicación, esto volvió a traer más vidas en la iglesia, esto volvió a traer una iglesia vibrante y así sucesivamente. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué enseñanza nos deja todo esto, queridos hermanos? Bueno, mira ahí Hechos 3. Te voy a dar de una vez la enseñanza que esto deja, ya como si fuera la conclusión final. Hermanos, Dios está interesado y ocupado en glorificarse, exaltando a su Hijo, al salvar a la gente. Para eso manifiesta su poder entre nosotros, lo manifiesta por medio de su Espíritu Santo y por medio de la predicación. Y para eso, muchas veces, Él tiene que pasar por encima de nuestras ocupaciones, de nuestras necesidades, de nuestras comodidades y de nuestra libertad. Lamento decirte eso. Dios no está concentrado y ocupado en tus necesidades, ni en tu comodidad, ni siquiera en tu libertad, aunque Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, pero Él tiene una prioridad y es glorificarse, exaltar a su Hijo, salvando al mundo. Para eso ha enviado su Espíritu Santo y su palabra, y lo va a hacer, aunque tenga que violentar nuestra comodidad y nuestra libertad y nuestras ocupaciones. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vemos en Hechos. Esas son las prioridades de Dios. Así que el propósito de este capítulo, hermanos, es que veamos en primer lugar, número 1, cuánta gente Dios ha puesto alrededor nuestro a las que Dios quiere salvar. Ese es el primer propósito que tenemos con este mensaje. El segundo propósito que tenemos con este mensaje es que tengamos una pasión por Cristo, un conocimiento del poder de Cristo y una fe en Cristo, para que nunca dejemos de llevar el Evangelio, de sacarlo a pasear cuando salimos a la calle. Porque cuando tú sales al mundo, lo más importante no es la diligencia que vas a hacer, ni tus necesidades, sino cómo Dios quiere glorificarse usándote para su reino y para la salvación del mundo. Amén. Pero para sacar el Evangelio a pasear, necesitamos tener pasión por Cristo, conocer el poder de Cristo, cuán grande es, y tener fe en Cristo. Si no, lo vamos a dejar en la casa y vamos a salir y gastar miles de horas con la gente del mundo y nunca darles el Evangelio. El tercer propósito es que sepamos
qué decir, cómo actuar, cómo proceder cuando sacamos el Evangelio a la calle, cuando Dios nos da oportunidades. ¿Quieren saber cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Quién quiere saber cómo sacar el Evangelio a la calle? ¿Cómo hacerlo? Paso número 1. Punto número 1 recién. Para que la salvación y los milagros se lleven a cabo en la iglesia, lo primero que necesitamos es ver las circunstancias que Dios nos pone. Ese es el primer punto. Hay que ver las circunstancias que Dios nos pone. Lo primero que nos muestra este pasaje es el escenario donde ocurrieron tantas cosas. Y este escenario es nada más y nada menos que la vida normal y cotidiana de Pedro y Juan. Las conversiones y milagros en la iglesia suceden en la vida normal de la iglesia. ¿Se acuerdan? El capítulo 2, 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Dios trae las circunstancias propicias cuando nos quiere usar y cuando quiere salvar a alguien y cuando quiere glorificarse. ¿Cómo empieza el capítulo 3? ¿El día del evento? El día que se hace evangelismo, con razón. No, dice, y cierto día, es decir, un día cualquiera, un día común y corriente en la vida de los discípulos. Pedro y Juan no tuvieron que organizar nada para que todo eso sucediera. El texto nos muestra lo que les sobrevino a ellos, lo que ellos encontraron en la calle, en su rutina normal, mientras ellos tenían otros planes. Dice el texto que era un día normal. Pedro y Juan estaban yendo a orar, como acostumbraban, a su hora acostumbrada. Pedro estaba yendo al mismo lugar de siempre. Nada nuevo estaba haciendo ni sucediendo. Pedro se cruzó con un cojo que mendigaba, de los cuales nosotros vemos miles cada día. ¿Saben cuánta gente se nos cruza al día necesitada? Un mendigo le pide una limosna a Pedro. Con razón, Pedro. ¿A cuántos no le sucede eso? Sumamente común y cotidiano. Así que aquí tenemos a Pedro. Imagínense a Pedro que se levantó ese día, a las 6 de la mañana, aunque Pedro no parece ser, quizás se le hizo tarde, a las 8. Pedro tenía un gran día por delante, como todos nosotros, seguro tenía su agenda llena ese día, era un apóstol, pastor de una mega iglesia, tenía sus propios asuntos que atender, estaba llegando a tiempo a la hora de reunión, por fin iba a llegar a tiempo, y a él no le gustaba quizás que nada le interrumpiera ni le arruinen sus planes. Cuando a mí me interrumpen mi agenda, yo siento que me están complicando la existencia profundamente. Ahí estaba Pedro. Acuérdense que acababa de tener una conquista, un evento evangelístico masivo, poderoso, con miles de conversiones. Pedro era un pastor prominente e importante de una iglesia gigante, pero un mendigo le interrumpió los planes, lo detuvo, le pidió algo y para colmo le pidió dinero. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Sabes cuánta gente hay así alrededor de nosotros? Necesitada, moribunda, miserable, desesperada, esperando por ti. Y sobre todo, gente en la que Dios ya quiere obrar. A mí se me pasan por alto. Yo no le hago caso.
A mí que no me interrumpan mis planes. Esa es mi tendencia. Yo no lo digo así, pero vivo de una forma que con mi estilo de vida, con mi aislamiento de la gente, con mi indiferencia a la gente, lo que yo estoy diciendo es que se sigan muriendo. Que Dios obre con ellos directamente o que use a otro. Pero ¿qué hizo Pedro? Dirigió su atención al mendigo. Le dio importancia. Pensó que quizás Dios lo quería usar. Y no solamente en una mega reunión. Que quizás su tiempo también tenía que dedicárselo a los inconversos. Lo vio como alguien en quien Cristo podía hacer una obra. Lo atendió con paciencia y misericordia. Si Pedro hubiera sido indiferente a esa persona y a esa necesidad, él se hubiera perdido una gran bendición. Hay veces que todo el mundo, sin ser cristiano, es más atento y misericordioso con el necesitado que nosotros los creyentes, teniendo nosotros la respuesta y la solución. La gente está ahí, delante de nosotros, esperando por cientos, decenas y por miles, pero nosotros somos demasiado importantes porque nuestros asuntos son demasiado importantes como para atender a un miserable mendigo que nada más se va a perder eternamente en el infierno, eso es todo. Pero yo me voy a perder de llegar a la lavandería con mis pantalones, de llegar a la casa para que mi comida esté a tiempo. Yo me voy a perder de limpiar la casa, yo me voy a perder el juego. Esa persona solo se va a perder la eternidad, eso es todo. Yo soy más importante, pero no según Dios. El propósito de Dios, la salvación de Dios, su obra en las personas es más importante que tú, ahí lo dije, y que tus propios asuntos. Así es, El mendigo forzó a Pedro a que él ponga su mirada en la realidad en que vive el mundo. Acepta esto. El mendigo interrumpió la vida de Pedro, cambió sus planes, demandó algo del tiempo, del conocimiento y de los recursos de Pedro. Yo no quiero que nadie me moleste, pero salió un mendigo al encuentro. ¿Cuántas justificaciones pudo haber dado Pedro? Pero aquí él demostró que él no vivía solo encerrado en la iglesia, de evento importante en evento, de retiro en retiro, solo con los hermanitos. Pedro aquí demostró que no solo evangelizaba y sanaba cuando habían actividades evangelísticas o campañas de sanidad, porque Dios obra en la vida cotidiana nuestra. Cuando nosotros no le abrimos espacio a Dios para que Él nos use, y cuando nosotros no le abrimos espacio a la gente que no conoce a Cristo, Dios no puede glorificarse. Amén. Escucha eso. Decimos que Dios se glorifique, pero si tú no abres espacio en tu vida, en tu tiempo, en tus recursos, para que Dios te use, y si tú no le abres espacio a la gente que no conoce a Cristo, Dios no va a poder glorificarse. Mire, pastor, yo trabajo de 8 a 7
trabajo parado, a veces manejando un camión y cargo sacos de cemento de 8 de la mañana a 7 de la noche. Cuando llego a mi casa, tengo que ayudar a preparar la cena, revisar la tarea de los muchachos, cocinar para el día siguiente, planchar la ropa. Alguna mujer dirá, yo tengo 2 trabajos más el hogar. No tengo tiempo para que Dios salve gente a través de mí, que use a otro. Mentira, mentira. Un pastor pentecostal diría mentira del diablo. Y es cierto. Es mentira porque en primer lugar, allí en esa vida que tienes cargando sacos de cemento y manejando un camión y planchando, allí Dios te ha puesto circunstancias donde te quiere usar. Y es mentira porque Dios te ha dado grandes oportunidades. Y también es mentira porque no hay trabajo ni responsabilidad que nunca te deje tiempo para poder predicarle las buenas nuevas a una persona que se va a perder. Dios no ha enviado ángeles a predicarle a la gente, a ti y a mí. ¿Cuál es la lección en este primer punto? Ya la he repetido. Hay que abrir espacio para que Dios nos use con la gente del mundo. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no puede. Nadie puede decir que no tiene tiempo. Hay que servir al Señor. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto en nuestra vida normal y diaria. Amén. Segundo, para que Dios salve y haga milagros, hay que darle a la gente lo mejor que tenemos. Le damos tantas cosas a la gente, menos lo más importante que tenemos. Palabra clave en este pasaje: no tengo plata ni oro. Subraye eso. Verso 6, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? ¿Dinero? No, no es eso lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué tienes? ¿Ropa? ¿Qué tienes? ¿Amistad? ¿Alegría? Yo tengo una personalidad súper simpática y te doy eso. Soy solidario, soy servicial. No, no, no. Pedro podía tener todo eso, pero él no se refería a nada de eso. Mas lo que tengo, te doy. Le dio a Cristo. Claro, Pedro conocía a Cristo, tenía a Cristo, disfrutaba de Cristo. Se gozaba en Cristo, todos los días vivía cantando, soy feliz, Cristo me salvó. Mientras se lavaba los dientes, cantaba, ja, ja. Dormía sonriente, saltaba en los cultos, danzaba, vivía feliz con Cristo. Pero también se lo daba a otras personas. Los primeros 3 versículos del primer punto muestran las circunstancias que rodearon a Pedro en su vida normal. Pero a partir del versículo 4 nos muestra qué es lo que Pedro hizo al respecto. Cómo Pedro dirigió su atención y qué hizo con el mendigo, a fin de mostrar a Cristo, de glorificar a Cristo y de dar lugar a que Cristo manifestara su poder. Esta parte nos enseña cómo responder a las circunstancias que Dios pone delante de nosotros. Lo primero que vemos aquí es la respuesta de Pedro. Pedro y Juan, miren verso 4, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Yo hago lo contrario. ¿Por qué me está mirando este? ¿Qué quiere de mí?
No quiero que la gente me moleste. Pedro y Juan le prestaron atención al cojo. Pedro le pidió al cojo que lo mirara. Míranos. Hay mucha gente que nos está mirando, que está esperando recibir algo de ti. Esa gente ni siquiera sabe qué es. Sabe que tú vives en paz, sabe que tú vives gozoso, sabe que tú no te estás muriendo en el infierno, sabe que tú no te has divorciado y el resto de tu promoción del colegio ya se divorció, sabe que te va bien, sabe que hay algo en ti, te está mirando, pero tú te das la media vuelta. Estás lleno de colegas en el trabajo, estás lleno de compañeros en la universidad, estás lleno de vecinos y sabes que todos saben que tú eres cristiano. Todos te están mirando, todos están esperando a ver qué sale de ti, a ver qué les vas a dar. Todos son como el mendigo, dame algo, ¿qué me vas a dar? Y nosotros a veces no respondemos, estamos indiferentes. Y el cojo responde prestando mucha atención y esperando recibir algo. Claro, él como es pobre, cree que lo que necesita recibir es dinero. Si en vez de un pobre hubiera sido una mujer divorciada, una muchacha soltera, pensaría que lo que necesita recibir es un esposo, un buen esposo. Si fuera un hombre materialista, pensaría que lo que debe recibir son mejores oportunidades en la vida. Otros piensan que lo que deben recibir es un nuevo gobierno que haga algo por ellos. Si fuera un adolescente, pensaría que lo que necesita es tener más amigos. Pero nosotros sabemos o no sabemos, pregunto, lo que ellos deben recibir. ¿Lo sabemos? Y nosotros lo tenemos. Y la gente está esperando. Y Pedro está muy claro y muy seguro de lo que él tiene. ¿Lo estamos? ¿Lo estamos? Está tan seguro que por eso escoge lo que no le dará y escoge deliberadamente lo que sí le dará. Pedro no dice, mira, yo tengo a Cristo, pero no sé si me va a funcionar, así que mejor toma ahí, toma 10 pesos, eso sí. No, Pedro sabe lo que tiene. A propósito, no le dio limosna, piensa en eso. Pedro podría pedirle al ministerio de ayuda a la hermana Evangelina. Oye, dice que en esa iglesia nadie tenía necesidad. Así que si viene un mendigo, lo primero que hago es hacerle un cheque. Pedro a propósito no le da dinero, porque sabe que Cristo quiere hacer algo más. Le da prioridad a darle a Jesucristo. Pedro está tan seguro de lo que tiene que le dice, mas lo que tengo te doy. Y es a Cristo. Y miren cómo Pedro describe lo que tiene. Verso 6. El nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Conocía Pedro quién era Cristo? ¿Conocía Pedro lo que hay en el nombre de Jesucristo? Si ustedes se adelantan un poquito y hojean el versículo 16, él dice, espérense gente, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, y por la fe que viene por medio de él.
ha venido esta completa sanidad. Pedro le manda que en el nombre de Jesucristo esa persona se levante, camine y sea sanada. ¿Por qué hizo eso Pedro? Pedro, tú tienes a Cristo, pero no abuses, ten cuidado. ¿Qué conocía Pedro de Cristo que yo no conozco? ¿Qué tenía Pedro en Cristo que tú no tienes? Te lo voy a decir y ese es el siguiente punto. Conocía el poder que tiene Jesucristo. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Acaso no fue para eso que vino el Señor Jesús? ¿A buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿A compadecerse y atender al menesteroso? Oh, hermano, yo quiero hacerte una pregunta. Parece sencilla, pero es profunda. ¿Cuánto te cuesta dar lo que tienes? Hablando de Cristo, ¿cuánto? ¿Por qué nos cuesta tanto dar lo que tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos y dedicarle tiempo a la gente teniendo lo que ya tenemos? Le voy a dar algunas razones. Primero, porque estamos muy ocupados, lo cual quiere decir que somos muy importantes o más importantes que un alma perdida. Segundo, porque estamos muy ocupados, lo cual quiere decir también que estamos muy afanados, es decir, más atrapados por los afanes del mundo que por las cosas del reino de Dios. Y eso está mal. Tercero, porque estamos muy ocupados y por eso hemos perdido la claridad y la convicción de cuán poderoso es Cristo para salvar y obrar en cualquiera. Tengo otras cosas más importantes en la mente que a Jesucristo. Estoy muy ocupado. Y cuarto, porque nos hemos olvidado que la respuesta para toda persona y para toda necesidad es solamente Jesucristo y su evangelio. Tercero, se nos acabó el tiempo. Para que ocurran milagros y salvación en la iglesia hay que esperar el poder de Dios. Esta parte es tremenda. Esta parte es hermosa. ¿Cómo puede ser que Cristo sea tan poderoso? Pero no solo eso, más aún, que Pedro lo conozca así y lo crea así. ¿Qué significa para nosotros que Cristo es poderoso? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué significa para ti el poder de Cristo? ¿Cuán presente, cuán necesario, cuán real, cuán bueno e importante es para ti que Cristo sea poderoso? ¿Qué significa para ti Cristo? ¿Qué significa para ti el hecho de tener a Cristo? ¿Cuánta fe en Cristo tienes? Hermanos, este pasaje, ahí en la parte del milagro, ¿está escrito más para convencer a los judíos o para convencernos a nosotros? Yo creo que está escrito más para convencer a la iglesia Oasis, porque lo vemos y no lo creemos. Lo vemos y suena una historia, wow, qué bien, ese Pedro, muy bien, qué bueno, eso fue hace 2000 años. ¿Cuánto hay escrito en la Biblia
para que la gente conozca cuán poderoso es nuestro Dios.